Quisiera, antes de que vayamos a la prédica, me han pedido que oremos por la familia de Mercedes. Mercedes acaba de perder a su hermano en Bolivia, ¿verdad? Falleció hace 3 días atrás. Y queremos como iglesia cubrirle en oración a ella, a su familia. También la hermana Sandra nos pide que oremos por su hija, que está en un viaje de trabajo, me pidió que oráramos. Así que ahí donde estamos, vamos a orar, y ahí Teresa, que está cerca de Mercedes, si puede ahí extenderle la mano y orar por ella. Vamos a clamar. Amén. Padre amado, qué bueno que tú eres el Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Tú eres el Dios que en medio de las tribulaciones y dificultades consuela, Señor, a aquellos que te aman. Yo te pido, Dios, que en esta hora consueles el corazón de Mercedes y el de toda su familia, Señor, ante la pérdida de su hermano en Bolivia. Señor, tú conoces el dolor de cerca, y yo te ruego, Dios mío, que les ayudes a poder superar la ausencia de su hermano y las circunstancias de quebranto que rodean todo este proceso de enfrentarnos a la muerte de gente que amamos, Señor. Tú eres el Dios fiel y sabemos que tu consuelo es suficiente. Es precisamente en momentos como estos donde podemos dar testimonio de eso. Que tu paz, Señor, reine en su corazón y que ella pueda sentir la cobertura tuya, Señor, de tu gracia en su vida. Oramos también por la familia de Sandra, Señor, y por su hija, Padre. Oramos por sus hijas, para que sus hijas, Señor, puedan seguirte, servirte y amarte. Y que, Señor, en este desafío que ella tiene de trabajo, tú, Señor, estés con ella y le des fuerza, le guíes y le consueles, Señor. Le abras puertas para tu gloria. Y que sobre todas las cosas, Señor, ella pueda poner primeramente tu reino y tu justicia como la prioridad en su vida para tu gloria. Y oramos, Señor, para que ahora que vamos a compartir tu palabra, tú nos hables. Sabemos que cuando tu palabra es predicada, tu Espíritu Santo nos habla. Y te pedimos, Dios, que así sea en esta tarde, para gloria de tu nombre. Señor, despierta fe en el corazón de aquel que todavía no te ha conocido. A aquellos que quizás sí, Señor amado, te han conocido, y de momento hoy tú deseas, Padre bueno, afirmarles en algún sentido. Señor, que no seamos duros, que seamos sensibles a lo que tú quieres hablarnos, Señor. Padre, revélanos a Cristo, la gloria de Cristo a través del Evangelio, en el nombre de Jesús. Y que tu presencia entre nosotros se haga manifiesta por medio de tu palabra, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hemos dicho y hemos estado compartiendo que un verdadero creyente es aquel que no vive conforme a sus preferencias, es aquel que vive conforme a sus convicciones. Y hemos estado compartiendo algunas convicciones que de manera quizás general deben definirnos a nosotros como hijos de Dios. Sepa usted que aquel que vive conforme a preferencia es llevado como las olas del mar de lado a lado, pero aquel que vive conforme a convicciones, creo que será capaz de poder experimentar en su propia vida toda la plenitud de Dios. Amén. La fe, dice Hebreos capítulo 11, verso 1, y es el texto lema de esta serie. Dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por lo tanto, si nosotros definiéramos lo que es la fe cristiana en un sentido bien específico, tendríamos que decir que la fe cristiana es una convicción que viene de Dios, que no la producimos nosotros, ni que viene de nuestro intelecto, sino que proviene directamente de la intervención poderosa de Dios en nuestras vidas. Así que entendiendo eso, hoy vamos a hablar acerca de la convicción que nos motiva a perseverar en la fe. La convicción que nos motiva a perseverar en la fe. Y para ello le invito a que vaya a su Biblia conmigo en Hebreos capítulo 10, versos 19 al 25. La convicción que nos motiva a perseverar en la fe. Si usted tiene una libreta de notas, le animo a que tome nota. Un buen escucha de la palabra de Dios aprende a llevar nota de aquello que de momento, a través de lo que se predica, usted desea apropiarse de. Por lo que le animamos a que lo haga y tenga esa costumbre de anotar y registrar eso que Dios habla a su corazón, para luego en la semana darle un vistazo y recordar aquello que el Señor ha ministrado cada domingo. Capítulo 10, versos 19 al 25, la convicción que nos motiva a perseverar en la fe. No sé si usted se anime conmigo a estar de pie, si así lo puede hacer.
Acompáñeme por favor de pie. Hebreos 10, verso 19 al 25. Dice así el autor de Hebreos: entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Puede tomar su asiento, hermano. Sepa usted que desde un comienzo, Dios se ha identificado con un pueblo. Con un pueblo. Si usted ha leído la Escritura, toda la revelación bíblica nos da testimonio de un Dios que se ha identificado con un pueblo. Dígase, con una comunidad. Desde el inicio Dios quiso hacer evidente su imagen, su semejanza, no tan solo a través de la creación del hombre como un individuo, sino también a través de la formación de una comunidad. Es interesante porque luego de haber formado al primer hombre, en este caso Adán, ¿qué Dios dijo en Génesis 2:19? No es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Consideremos la secuencia para que tengamos una idea. Dios forma al individuo, el primer hombre, Adán. Luego señala que no era bueno que estuviera solo y le dio ayuda idónea. De aquí forma una familia. De familias formó una nación con la cual se identificó con el propósito de que las demás naciones a través de esa nación pudieran conocer al Dios verdadero. Luego de la simiente de esa nación, una comunidad, nos concedió un Salvador, Jesucristo, por quien ahora nosotros somos reconciliados a través de la fe, llegando a ser parte ¿de qué? Del pueblo o de la comunidad del nuevo pacto, del pueblo redimido, de la iglesia, de la familia de la fe. ¿Y qué significa esto? Esto significa que el Dios de la Biblia se identifica y se ha querido mostrar a través de una comunidad, a través de un grupo. La palabra dice en 1 de Pedro 2:10, un texto súper conocido: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, hablándole a la iglesia, pero que ahora sois pueblo de Dios. El apóstol Pedro está recordándole a este grupo de creyentes lo que ellos son, su identidad. Ustedes antes no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios, que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero que ahora han alcanzado misericordia. Y con esto les estaba diciendo, parte de la expresión de la misericordia de Dios hacia el ser humano es el que Dios, sin que se lo merezca, le concede ser parte de su familia, de su comunidad. Ahora, por medio de la iglesia, ¿qué desea el Señor? De esa comunidad de redimidos, ¿qué desea? El Señor desea hacer evidente su gloria, desplegar su gloria, dar a conocer la esperanza de la redención a todas las naciones. Y por supuesto, ese mismo pueblo está en un tiempo de espera. Estamos en espera del cumplimiento de la promesa de redención final, donde la Biblia nos recuerda y nos dice que Jesús, ese mismo Jesús que vino por primera vez, volverá en gloria. Pero ¿por quién volverá? Por un pueblo. Por un pueblo, por una comunidad que ha redimido por su sangre. Y amados, ¿qué vemos en todo esto? Y ya verán por qué es que les estoy introduciendo con toda esta línea de dirección en el tema. Vemos la idea de comunidad, hermanos. De comunidad siendo el distintivo de toda la intervención de Dios a lo largo de la historia de la redención. ¿Y esto es por qué, hermanos? Porque Dios en sí mismo es una comunidad. Dios en sí mismo es una comunidad. Dios es Padre, Dios es Hijo, Dios es Espíritu Santo. Tres personas que comparten una misma esencia divina. Dios mismo es comunidad. Y Él, en su gracia, tuvo el deseo de mostrar su gloria,
de darse a conocer, de dar a conocer su imagen y semejanza, no nada más dándole al individuo un lugar específico, sino creándole y poniéndole en una comunidad a través de la cual iba a poder ser testigo de la gloria de Dios y también desplegar las características que hacen al Dios de la Biblia un Dios diferente a todo lo que los hombres se han inventado. ¿Qué ocurre cuando usted viene a la fe en Cristo? ¿Qué es lo que pasa cuando usted viene a la fe en Jesús? Cuando usted viene a la fe en Jesús, usted viene a ser parte ¿de qué? De una comunidad. That's it. De una comunidad que por la gracia de Dios ha sido redimida por la sangre de Cristo. Esa es la realidad que nos debe definir. Cuando Pedro, el apóstol Pedro, quiso afirmar a una iglesia que estaba huyendo de la persecución del imperio del primer siglo, él les dijo: ustedes son linaje escogido, primera de Pedro 2:9. Ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que le pertenece a Dios. Fíjate cómo en el momento más difícil esta iglesia necesitó ser recordada de quién era. Y su identidad no estaba divorciada de su sentido de comunidad, porque a la hora de la verdad, aquellos que hemos puesto la fe en Jesús, no hemos sido llamados a una experiencia aislada, a una experiencia de llanero solitario, sino hemos sido invitados a ser partícipes de ese pueblo redimido, de ese pueblo imperfecto. ¿Cuántos dicen amén? Porque es así. En Arlington estamos los perfectos. Los demás están en otros lugares. No es así, ¿verdad? No, para nada. Somos pecadores en un proceso a través del cual Dios nos está santificando. Caramba, si fuéramos a pensar en esa realidad, ¿cuántas faltas tenemos? ¿Verdad que sí? ¿Cuán necesitados y faltos nos encontramos? Pero ¿qué es lo que hace la diferencia en nosotros? El hecho de que ahora nosotros tenemos una identidad que nos define como ¿qué? Como un pueblo que el Señor compró a precio de sangre. ¿Y qué diferencia hace el que yo crea esto? El que yo crea esto, amado, hace que yo empiece a ver la experiencia de iglesia no como una opción para mí, sino como una necesidad. Y cuando yo les comparto esto, hermanos, porque a la hora de la verdad, sepa usted que así como no merecemos la salvación, tampoco merecemos ser parte de la familia de Dios. Pero Dios ha abierto camino para darnos la oportunidad de llamarnos pueblo. Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, ahora han venido a ser pueblo de Dios. Y eso debe definirnos. Y en una cultura tan individualista como la nuestra, ¿verdad que sí? En una cultura en la que quizás nuestro desempeño individual es el que define el destino al cual nos vayamos a dirigir. De momento nos encontramos con un concepto que va en contra de todo lo que quizás culturalmente hemos adoptado como cierto, en donde se nos invita a ser parte de una familia, a ser parte de un pueblo, a ser parte del organismo vivo de Dios, que a través del cual Él está mostrando su gloria en este tiempo al mundo. Cuando usted estudia la historia de la iglesia, usted se dará cuenta, si es que tú tienes la oportunidad de hacerlo, de que la iglesia, si todavía existe, es por pura misericordia de Dios. Porque los hombres han hecho todo lo que se supone que se haga para destruirla. Y el enemigo ha hecho y deshecho en su intento de tratar de que deje de existir. Pero no hay quien la calle, no hay quien la detenga. De hecho, la iglesia, escuche bien, la iglesia que más viva está, se encuentra en los lugares en donde más perseguida está siendo. Y eso que nos hace pensar a nosotros, de que cuando Jesús dijo, las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia, eso es cierto. Amén. Entonces cuando consideramos esa realidad y decimos, wow, cuando yo vengo a la fe en Jesucristo, el Señor me invita a ser parte de su iglesia. Y sabe que su iglesia, en el Nuevo Testamento, los autores bíblicos la denominan, porque Jesús a sí mismo lo declara, como su novia. Como su novia. Aquella que ha sido reservada para la gran boda, que en el momento que la Escritura habla, en el futuro, se habrá de llevar a cabo en las bodas del Cordero. Entonces, habiendo dicho esto, hermano, a mí me parece demasiado interesante el hecho de que el libro de Hebreos
al exhortar, el autor de Hebreos, al exhortar a la perseverancia a este grupo de creyentes que estaban, si usted ha leído el libro de Hebreos es una carta que el autor desconocido le envía a unos judíos que estaban como que queriendo volver a lo que antes eran, estaban deseando como que volver a su religión antigua, estaban deseando volver a identificarse con el pueblo del antiguo pacto, no con el pueblo del nuevo pacto, el pueblo que había sido visitado por la gracia de Dios, sino el pueblo que ahora en ese sentido quizás vivía bajo los regímenes de la ley del Antiguo Testamento, no bajo el pueblo que vivía bajo la cobertura de la gracia de Dios. Y el autor de Hebreos, para animar a estos creyentes a la perseverancia, que permanecieran en la fe del Hijo de Dios, les recordó varias verdades, hermanos. Varias verdades que para mí son esenciales y que representan las bases sobre las cuales nosotros debemos edificar esas convicciones que nos motiven a perseverar en la fe. Así que el autor de Hebreos le presenta 4 verdades, y esas son las 4 verdades que en esta tarde yo quiero compartir con ustedes, que están en el verso que leímos de Hebreos capítulo 10, 19 al 25. Si usted tiene su Biblia, usted me va a poder seguir. El autor de Hebreos le presenta 4 verdades a los creyentes en esta carta. La primera verdad que les presenta, y la vemos claramente en los primeros versos de esa porción bíblica en Hebreos, es que número 1, el creyente tiene acceso a la presencia de Dios por medio de la sangre de Cristo. Uno de los grandes privilegios que se le da a aquel que viene a la fe en Cristo Jesús, aquel que pone su confianza en Jesús, es que ya no tiene que depender de lo que tenía que depender el pueblo del antiguo pacto, de un sumo sacerdote que una vez al año ofrecía un cordero perfecto y entraba en representación del pueblo a la presencia misma de Dios en el lugar santísimo y ofrecía sacrificios por la expiación de los pecados del pueblo. Tenía que depender de un sacerdote tan humano como él, de sumo sacerdote, para que pudiera entonces tener acceso al perdón, a la misericordia, a la gracia de Dios. Sin embargo, en el nuevo pacto, el pueblo del nuevo pacto es definido por otra pauta. El pueblo del nuevo pacto ahora es definido por la oportunidad de que ahora en Jesús, el sumo sacerdote perfecto y sin mancha, por Él y por su obra, se nos ha dado acceso al lugar santísimo, a la presencia de Dios por medio de la sangre de Cristo. El autor de Hebreos le está hablando a gente judía, que entendían cuando él usaba este lenguaje de entrar al lugar santísimo, de ahora no necesitamos a un sacerdote humano, imperfecto, no. Tenemos un sacerdote superior en Jesús que nos representa bien delante del Padre y al cual podemos acudir y por medio del cual ahora tenemos acceso a la misma presencia de Dios. Yo quiero que usted sepa, hermano, que el acceso a la presencia de Dios representaba la gloria del hombre en el Génesis. El bienestar del hombre antes de que el pecado hiciera su entrada se encontraba en ¿qué? En honrar, obedecer y tener acceso y comunión perfecta con el Dios que le creó. Todo se dañó cuando el hombre le dio la espalda a Dios. Y Dios en su misericordia levantó un pueblo a través del cual Él quiso revelar su gracia y su gloria para que a través de ese pueblo las naciones pudieran darse cuenta de cómo era ese Dios todopoderoso. Pero ese pueblo fue incapaz de poder encarnar la perfección del Dios del cielo. Y por eso Jesús fue enviado, el Cordero perfecto, para abrir camino. Y siendo un hombre perfecto, padeciendo las mismas presiones que cualquiera de nosotros padece en esta vida, nos representó bien delante del Padre. Nos representó no tan solamente en justicia, sino nos representó también como pecadores. Sin haber cometido pecado, recibió el castigo que nuestro pecado merecía, para que ahora nosotros podamos tener acceso a la fuente de nuestro bienestar. ¿Sabías tú que la fuente del bienestar del hombre es la presencia de Dios, es Dios mismo? Y que todo lo que nosotros hemos pensado que pueden ser fuentes que traigan bienestar a nuestra vida son falsos dioses. Son falsos dioses. Son cosas que necesitamos, son cosas importantes, pero que nunca Dios tuvo la intención de que se convirtieran en la fuente de nuestro bienestar, de nuestro sentido de realización, de nuestro sentido de paz, de nuestro sentido de gloria.
El hombre en un inicio fue creado para que tuviera y hallara su plenitud a través de su relación con Dios. Por eso en la epístola de Pablo a los Corintios vemos que el ruego de Dios a través del apóstol Pablo era reconciliados con Dios. Reconciliados con Dios. Porque si algo el hombre necesita para poder descubrir su propósito, su bienestar, su paz, su gozo, su alegría, su sentido de destino, es poder tener acceso al Señor. Y eso es algo que se te concede y que se le concede al pueblo de Dios. Amén. Al pueblo de Dios. Ese es uno de los beneficios que Dios le concede al pueblo de Dios. La iglesia. Número 2. El autor de Hebreos le presenta una segunda verdad a estos creyentes. Y es la siguiente. Es la verdad que nos afirma en la dirección de que debemos acercarnos a Dios, pero debemos acercarnos a Dios de 3 maneras. Debemos acercarnos a Dios con la plena seguridad que nos proporciona la fe. Debemos acercarnos a Dios con un corazón purificado. Y debemos acercarnos a Dios con nuestro cuerpo, y ahí vamos a explicar a qué se refiere el autor, con nuestro cuerpo lavado. Y usted dice, ¿cómo es eso? Yo me tengo que bañar para poder acercarme a Dios. O sea, que los que no se bañan no se pueden acercar a Dios. No, a eso no es a lo que se refiere. El autor de Hebreos le está recordando a este grupo de creyentes que, número 1, por medio de la sangre de Cristo tienen acceso a su fuente de gloria, de bienestar, de paz, de salvación, de propósito. Pero también les indica cómo deben acercarse. ¿Y cómo debemos acercarnos según el autor de Hebreos a Dios? Bueno, debemos acercarnos con la seguridad que nos proporciona la fe. No con la seguridad que nos proporcionan nuestros méritos. No por la seguridad que nos proporciona cuán bueno yo soy, cuán bien me porto, cuántos años llevo en la fe, cuántas buenas obras hago para Dios, sino con la seguridad que me proporciona la convicción y la confianza absoluta en lo que Dios hizo a favor nuestro, siendo nosotros pecadores, incapaces de poder salvarnos a nosotros mismos, rescatarnos. Él fue la ofrenda que vino a sustituirme a mí, y ahora yo puedo tener acceso a Dios. Yo debo acercarme con esa plena seguridad. Porque si fuera por nosotros, como discutíamos hace unas semanas en la célula, la hermana Yolanda nos recordaba en el Salmo 23 cuando dice que Él nos guía por sendas de justicia porque somos gente piadosa, dice el texto. ¿Cómo dice? Por amor a su nombre. Dios hace lo que hace por nosotros por amor a su nombre. Y qué bueno que sea así. Porque si fuera por nosotros, ¿sabes qué? Nosotros hemos hecho todo lo que se necesita hacer para merecer que Dios no haga nada a favor de nosotros. Porque nuestra naturaleza pecaminosa es totalmente contraria a la naturaleza de Dios. Pero Dios en su misericordia y por amor a su nombre ha hecho provisión a través de su Hijo Jesucristo para que Él sea nuestro representante, para que en su justicia nosotros, por medio de la fe que ponemos en Él, ahora podamos acercarnos a Dios y con esa seguridad saber que podemos vivir en comunión con el Señor, siendo parte de ese pueblo del nuevo pacto. Se nos invita a que nos acerquemos con un corazón purificado. Cuando hablamos de un corazón purificado, de limpia conciencia, hace referencia a la realidad de que la purificación del corazón es producto de la obra del Evangelio en nuestras vidas, que nos motiva al arrepentimiento, que nos motiva a la confesión del pecado, que nos motiva a reconocer nuestra fragilidad y que nos motiva a darnos cuenta de que si no es por la gracia de Dios, estamos perdidos. Interesante que el autor de Hebreos, cuando quiere ayudar a esta iglesia a que recuerde cómo debe acercarse a Dios, le dice: deben acercarse a Dios con su cuerpo lavado. Y con esto les está haciendo recordar a ellos cómo era que los sacerdotes en el Antiguo Testamento tenían que acercarse antes de ofrecer sacrificio, tenían que lavarse las manos, tenían que lavarse con agua. Y eso solamente era una ceremonia que les hacía recordar a ellos la necesidad de, a la hora de acercarse a Dios, necesitaban acercarse purificados, porque no estaban acercándose ante cualquier persona, estaban acercándose ante el Dios Santo.
Y cuando pensamos en todo esto, yo quiero que usted sepa algo. Ni tú ni yo nos podemos purificar a nosotros mismos. Ni tú ni yo nos podemos lavar a nosotros mismos. Lo único que puede purificarnos a nosotros es Jesucristo mismo. Cuando nosotros ponemos nuestra fe en Él y cuando anhelamos de forma diaria vivir bajo los estándares del pueblo santo de Dios. El pueblo santo de Dios vive según unos estándares. Usted sabe que en toda nación hay una constitución, hay unas pautas. Usted sabe que en el reino de Dios también tiene unas pautas que deben definir cómo vivimos y cómo nosotros nos manejamos. Y ella se manifiesta aquí. La fe necesita ser la base, el corazón que desea vivir delante de Dios con pureza. Eso hablamos la semana pasada a través de la convicción que nos motiva a la pureza. El corazón que sabe que necesita acercarse a Dios, y no tan solamente acercarse a Dios pidiendo ser purificado, sino el corazón que se acerca a Dios pidiendo ser purificado es el corazón que anhela obedecerle una vez, de alguna manera pide a Dios que le purifique y le lave. Porque el Evangelio no es otra cosa que la vida transformada de Dios que Dios proporciona a nosotros. Tercera verdad que el autor de Hebreos comparte aquí a este grupo de creyentes. Es necesario que mantengamos sin vacilar con toda firmeza la esperanza que profesamos. Es necesario. Vivimos en un mundo en el que nosotros necesitamos mantener la firmeza. Y hay tantas fuerzas que nos juegan en contra, que están tratando de anular o de debilitar esas convicciones que sostienen nuestra esperanza. Pero aquí el autor de Hebreos les está diciendo a estos creyentes, la esperanza en la cual ustedes han puesto su corazón, la esperanza que han profesado en Jesucristo, necesitan afirmarla sin vacilar, necesitan afianzarse en ella, tomando como punto de referencia la fidelidad de Dios. Pero número 4, para que eso sea posible, para que tú seas capaz de poder mantener, porque recuerden, esta es la convicción que nos motiva a la pureza, para que nosotros seamos capaces de mantener con firmeza la esperanza que hemos profesado en la fidelidad de Dios, no será necesario que nada más tú lo creas, sino será necesario que tú te unas a otro grupo de creyentes que crea lo mismo y te afirme cuando de momento llegue el día en el que tu fe flaquee. Y es por eso que la cuarta verdad que aquí el autor de Hebreos le comparte a este grupo de creyentes es el hecho de que necesitamos la interacción con otros creyentes a fin de que podamos perseverar en la fe. Por lo cual, hermanos, la convicción que nos motiva a perseverar debe descansar sobre el hecho de que, número 1, tenemos entrada a la presencia de Dios. Gloria a Dios por medio de la sangre de Cristo, no por nuestros méritos. La convicción que nos motiva a la perseverancia debe descansar sobre el hecho de que tenemos en Jesucristo un gran sumo sacerdote. Y por esa razón entonces podemos acercarnos con la plena seguridad que nos proporciona la fe y podemos acercarnos con un corazón purificado porque Él ha provisto el medio, la manera para que podamos nosotros rendir nuestro corazón y Él purificarnos. Pero necesitamos además de eso mantener con firmeza la esperanza que hemos profesado, pero para ello necesitamos, amado hermano, conectarnos con otros creyentes. Y es por eso que aquí el autor de Hebreos no tiene reparos a la hora de la verdad en motivar y en no motivar nada más, sino en directamente decirle a esta iglesia, consideren formas de estimularse al amor y a las buenas obras. Porque para que ustedes logren, escuchen bien, para que ustedes logren tener acceso a Dios, el sacrificio de Jesús es suficiente. Para que ustedes logren tener acceso a Jesús, Él ha provisto los medios y la fe es suficiente. Pero para que tú puedas mantener la firmeza en las promesas de Dios, puedas perseverar en la fe a largo plazo, tú necesitas a otros creyentes. Tú necesitas la iglesia. Y por eso aquí vemos que el autor de Hebreos le dice de forma directa a este grupo de creyentes, consideren formas de estimularse mutuamente al amor y a las buenas obras. Consideren maneras, busquen formas de estimularse los unos a los otros. Y usted piensa, ¿qué sentido tiene congregarnos? ¿Qué sentido tiene venir un domingo a la iglesia? ¿Qué sentido tiene ir
miércoles, un martes a la célula? ¿Qué sentido tiene ir a una reunión de varones? ¿Qué sentido tiene ser parte de la congregación de la iglesia? ¿Qué sentido tiene no perderme ninguna parte del servicio? Porque yo no quiero nada más llegar a la prédica, yo quiero disfrutar del tiempo de alabanza. Es más, quiero llegar antes para poder orar junto a los hermanos y ser parte de lo que Dios quiere hacer. ¿Qué necesito y por qué es importante que yo considere eso como necesario? Bueno, porque a través de esa voluntad de mi parte, yo estoy considerando maneras de animar a otros a que amen a Dios y les estoy animando a las buenas obras. Usted sabe que todo lo que ocurre en la iglesia, la alabanza que compartimos y que levantamos al Señor a través de los cánticos, la ofrenda que recogemos, la santa cena que disfrutamos cada primer domingo de mes, los tiempos de coinonía juntos, los tiempos en donde escuchamos, como en este momento, la predicación, o cuando en la mañana o al mediodía venimos a recibir la clase bíblica. Cada una de esas cosas son disciplinas espirituales, medios de gracia que Dios ha provisto a través de la iglesia para que tú puedas tener un encuentro con Dios. Se supone que cada vez que tú vengas a la iglesia, a un tiempo de adoración congregacional, tú vengas con la expectativa: yo he venido a un encuentro con Dios. Se supone que cada vez que tú te sientes a escuchar una prédica, tú puedas entender, ok, esto es una manera que el Señor ha provisto para que yo sea alentado, animado al amor y a las buenas obras. Esta es una manera a través de la cual la iglesia está considerando mi necesidad para que yo pueda estimularme al amor a ti, al amor a la gente, a las buenas obras. La oración corporativa, ¿qué sentido tiene que nosotros un día en la semana, después de haber venido de trabajar cansado, qué bendición sería sentarme en mi casa a ver una película? Qué maravilloso sería después de un día de trabajo poder encontrarme en un lugar tranquilo, pero tengo que ir a la célula. No hay mejor cosa que hacer un miércoles en la noche que reunirme a escuchar los problemas de los hermanos. ¿Cómo es posible? O sea, ¿habrá otra cosa mejor que hacer? A lo mejor quizás sí, en la carne. Pero aquellos que desean perseverar en la fe dicen: no, yo necesito ir a la célula. Se me ha presentado una opción de quizás el domingo no estar. El Señor conoce y Él me perdona. Claro que sí. Si la salvación fuera por congregarse, pues sería bien fácil ser salvo. No faltemos nunca. Pero la salvación no se gana por congregarse. Pero a veces, ¿qué tan fácil se nos hace negociar un domingo? Trate de pensar, qué fácil se nos hace. Cuando de manera tal, a la luz de este pasaje, yo debo entender que si yo deseo perseverar en la fe, yo necesito estar aquí. Yo necesito participar de esto. Yo necesito ser parte. Y no quiero, amados, que de alguna manera, si usted cree que yo digo esto por usted o por hermano, nunca créanme que yo diga esto por alguien o por algo en específico. Yo creo que la palabra nos exhorta para nuestro bienestar, el que consideremos este hecho, porque, amado, porque yo necesito cada momento que se me permita. Yo necesito, por ejemplo, tomar conciencia del sacrificio de Cristo, porque eso es relevante para mí. Es ahí donde se provee un tiempo mensualmente para que tengamos la cena del Señor. Es una manera a través de la cual nos estimulamos al amor, porque recuerdo cuán grande es el amor de Cristo por mí, recuerdo cuán grande es el precio, cuán suficiente fue su obra a favor de mi vida. Y así sucesivamente, hermanos. Usted sabe que yo necesito escuchar la palabra. Yo necesito estar aquí un domingo y escuchar la palabra. Y a menos que no sea necesario por razones que se me vayan más allá de mi capacidad, yo debo estimar como importante estar aquí. Porque yo necesito, a fin de que yo pueda perseverar en la fe, yo necesito escuchar la palabra. Usted sabe algo, hermano, que yo no soy pastor, yo soy pastor de ovejas humanas. Nunca he sido pastor de ovejas de animales. Pero usted sabe que los que son pastores de ovejas de animales relatan y explican que una oveja aislada del rebaño es mucho más vulnerable a las fieras que aquella que anda en la manada. ¿Amén? ¿Y qué significa eso, hermano? Que la oportunidad de usted mantenerse en la manada, en la comunidad de fe,
y ser parte, conectado. Y usted dice, es que se me hace tan difícil manejar a fulano, a fulana, pero qué malas costumbres tiene. Mira, es que, hermanos, es que la iglesia es un hospital. La iglesia es un hospital en el que pues muchos de nosotros estamos, Dios nos está perfeccionando, nos está enseñando, y parte de aprender a amar y a perdonar pues se aprende como en el laboratorio de Dios. Y hay veces que la iglesia es el laboratorio de Dios. Un día una hermana me dijo, pues ¿qué es la iglesia? No fue aquí por si acaso. Es que en la iglesia estas cosas no deberían ocurrir, me dijo la hermana, llorando en la oficina. ¿En Puerto Rico? Sí, eso es en Puerto Rico, esa gente carnales allá en Puerto Rico, por aquí no. Es que eso no debe pasar en la iglesia, no debe pasar en la iglesia. Y yo le dije, ay, amada hermana, si yo te dijera y te contara. Amada, yo le dije, Dios permite que esas cosas pasen aún en la iglesia para que nosotros aprendamos a perdonar, aprendamos a amar, aprendamos a soportar y maduremos. Y maduremos, hermanos. Y soportemos las cargas de los otros. Eso no es una excusa para que usted siga siendo un carnal. Porque Dios nos llama a que maduremos. Sin embargo, el Dios de misericordia provee un ambiente de misericordia para que podamos aún tener nuestras fallas y saber que vamos a fallar, pero que va a haber misericordia. Eso es la iglesia. Y yo necesito eso porque yo necesito apoyo. Hermanos, un creyente aislado de la iglesia va a ser bien difícil que logre perseverar. Va a ser bien difícil, hermano. Por lo cual usted no se dé el lujo. No se dé el lujo. Aquí, el autor de Hebreo le está recordando a esta iglesia, no se den el lujo de perder oportunidades, de estimularse. No pierdas el lujo, es un lujo. No lo mereces, es una bendición. Por lo tanto, no dejes de congregarte. Y ahí se lo dice directamente. No dejes de congregarte. No lo estoy diciendo yo. Lo dice el autor de Hebreo, la palabra de Dios. No dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. Significa, ¿es pecado faltar a la iglesia? No, por supuesto que no. Pero no debe ser costumbre que faltes. Y si es costumbre que faltes, pues entonces te estás perdiendo la oportunidad, la gracia de Dios a través del cuerpo, que está diseñada para proveerte a ti el ánimo, la fuerza, la gracia, el entusiasmo, el empuje, para que logres perseverar en la fe y lo logres hacer con alegría, con gozo, con entusiasmo, con todo el poder que Dios tiene disponible para nosotros. Aprovechalo, hermanos. Usted sabe que hay lugares donde la gente no puede congregarse libremente. Y hay veces que cuando uno no tiene la oportunidad, hay veces que uno da por sentado aquello que en este momento nos es permitido hacer. Y como nos es permitido, lo damos por sentado y no le damos el valor que tiene hasta en tanto se nos impide poder disfrutar de ese bien. La gente no tenía mucha noción del valor de la libertad hasta que les dijeron, tienes que quedarte en tu casa, no puedes salir por el COVID. No tenían conciencia de la libertad de movilidad, de poder hacer lo que querían, porque ahora te estaban restringiendo. Ahora empezamos a valorar la libertad. Porque la perdimos por un momento dado, por las razones que sean. Y así mismo pasa, hermano, cuando de momento tú pierdes esta bendición de ser iglesia, de momento la aprecias, la valoras y la buscas. Por eso se nos dice, escucha bien, no dejes de congregarte como es costumbre para algunos. Si tú amas a Jesús, si tú deseas crecer en la fe, hermanos, es necesario que ames la iglesia. Imagínese usted que yo llegué donde Juan y le dice, Juan, yo te aprecio tanto, tú me caes tan bien, tú eres tan especial para mí, pero no soporto a Elizabeth. No soporto a Elizabeth, voy con ella. Yo te amo a ti, pero a tu esposa, déjalo ya. ¿Cómo usted cree que si yo amo a Juan, yo amo lo que él ama? Si de verdad yo amo a Jesús, yo amo lo que él ama. ¿Y tú sabes qué Jesús ama con todo su corazón? La iglesia. Él ama la iglesia. La ama y se entregó por ella para santificarla. Efesios capítulo 5, la bajarla. Es más, cuando le dice a los esposos cómo deben amar, el apóstol Pablo usa el ejemplo de cómo Jesús ama a la iglesia. Imagínense si Jesús ama a la iglesia, que lo compara y le dice, así el amor matrimonial debe ser. De la manera en la que Jesús ama a la iglesia, entregándose por ella para santificarla y para olvídate. Porque es algo especial, es la novia, es ese pueblo que Dios creó para él. Esa es la iglesia.
Y de eso tú eres parte. Y Dios te ha dado talentos, habilidades, recursos. Te ha dado tu vida para que tú inviertas a fin de que eso que Dios ama tanto pueda crecer, pueda avanzar. Usted sabe a veces cuántas necesidades, no esta iglesia, sino casi todas las iglesias, enfrentan, no porque haya falta de gente, sino porque hay falta de disponibilidad en la gente que está, para que las cosas que necesitan hacerse se hagan. Y entonces de momento tú te miras y dices, pero ¿para qué estoy viviendo? Me estoy gastando para lo temporal y no estoy invirtiendo para lo eterno. Hay cosas, amados, que tú entregas tu vida por ellas mientras vives aquí, que se van a quedar aquí y que no provocan un impacto eterno. Pero todo lo que tú haces para la iglesia, para el cuerpo de Cristo, para el ministerio y el reino de Dios, tiene una relevancia eterna que va a trascender aún lo que tú hagas aquí. Yo recuerdo cuando estábamos en el servicio memorial de nuestro hermano Ken, me asombraba escuchar y aún luego escuchar de cosas que no sabíamos que nuestro hermano hacía, que nuestro hermano, como parte de su experiencia de ser parte de la iglesia, que de momento nos dimos cuenta que cosas que hablaban de él en su muerte. Y nuestro hermano, como cualquiera de nosotros que al fallecer no podrá llevarse muchas cosas, pero sí queda el recuerdo del legado que la vida y que el ministerio, que el servicio y la entrega por la iglesia ha quedado. Y eso es lo que de algún modo creo que el Señor nos está llamando a que consideremos. Y por eso, amado, no dejes de congregarte como es de costumbre para algunos. Y sabes que hay veces que te digo, amado, con todo el corazón y con todo el respeto y esperando que nadie, ¿verdad? Nunca mi deseo es ofender a la gente. Hay veces que te tocará tener que negarte posiblemente un trabajo. Posiblemente te tocará tener que decir a tu jefe, podríamos hacer ajustes para que el domingo yo no tenga que estar. O quizás hacer como un hermano entre nosotros que su hora de almuerzo y de receso la usa para estar aquí, mientras trabaja. El hermano Wilson que está ahí atrás. Tal vez el hermano Wilson que está ahí, está trabajando. Él viene aquí. Dice, yo tengo que estar en la iglesia en sus días de trabajo. Perdóname Wilson, nadie lo sabía, pero lo dije aquí. No, yo tengo que escuchar la palabra. Y él llega y se sienta ahí en aquella esquina, mientras está en sus horas de trabajo. Entonces, ¿qué sacrificios estamos dispuestos a hacer para lograr, perseverar y vivir en el propósito de Dios mientras esperamos la redención eterna? Para los cristianos de Hechos, capítulo 2, verso 42, esto era la norma. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, partiendo el pan. Perseveraban, dice capítulo 2, verso 46, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Se reunían en el templo, se reunían en las casas, alababan a Dios, tenían favor con el pueblo y el Señor añadía a los que habían de ser salvos. Hermanos, la exhortación que aquí vemos que se nos hace va en línea con lo que es el mandato bíblico, a que precisamente la iglesia necesita fungir como esa fuente de ánimo a la gente, exhortándonos unos a otros cuanto más que vemos que aquel día se acerca. Mientras más cerca esté la venida de Cristo, más relevante será el ser iglesia, más relevante será la importancia de congregarme, más relevante será el que yo sea parte de él. Fíjate lo que dice Hebreos 3:13, dice, antes exhortaos unos a otros cada día, mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. Usted sabe que la dinámica de los unos a los otros y de poder participar de la comunión de la iglesia es una defensa en contra del engaño del pecado y del endurecimiento del corazón. Así que, amados, prioricemos la experiencia de ser iglesia. Tratemos de evitar faltar por cualquier cosa. Amados, escúchame bien. Envuélvete, conéctate, comprométete con Jesús. Únete a Él y a la misión del reino de Dios a través de la iglesia. Procura ser un edificador de la iglesia. Hermano, escucha bien esto y con mucho respeto te lo digo. No seas solamente un consumidor. Sé un edificador que da de su tiempo, de sus recursos, de sus energías, de sus dones, de sus talentos, para que los propósitos de Dios se cumplan.
No seas movido por tus preferencias a la hora de decidir congregarte, envolverte, comprometerte y ser parte. Envuélvete y comprométete sobre la base de la convicción que hoy se nos recuerda de que la provisión de Dios para que podamos perseverar, la provisión de gracia de Dios para que podamos perseverar en la fe, Dios la otorga a través de la comunidad, de la iglesia. Pero ustedes son, y con esto termino, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Si todavía tú no tienes a Cristo, si todavía tú no has puesto tu confianza en Jesús, es necesario que tú rindas tu vida al Señor para que seas parte de la familia. El único requisito para ser parte de la familia de Dios es que pongas tu confianza en Jesús. No importa cuán malo tú creas que hayas sido, no importa cuán débil te pienses que eres, el Señor ha hecho lo que tú no puedes hacer para permitirte esa oportunidad. Pero ya si tú eres creyente, hermano, el Señor te llama a que empieces a ver la iglesia diferente y a que la empieces a ver sobre la base de esta convicción que compartimos hoy. Que la iglesia, escucha bien, si se te olvida todo lo que yo he mencionado hoy y he compartido, que no se te olvide esto, la iglesia es la provisión de gracia de parte de Dios para que nosotros podamos perseverar en la fe. Amén. Perseverar en la fe. Así que yo te invito a que ahí donde estás, si me acompañas de pie, terminemos este tiempo en oración. Y ahí, entre tú y Dios, yo sé que mientras yo comparto esta palabra, el Espíritu Santo habrá de aplicar esta verdad de acuerdo a la realidad de cada uno de ustedes. Pero sea cual sea tu realidad y dónde estás, si el Señor te llama hoy a decirle, Padre, heme aquí, envíame a mí, díselo. Dile, Señor, heme aquí, envíame a mí. Yo lo hice una vez y no sabía lo que estaba diciendo. Y miren dónde estoy. Así que, pues, de momento te puede sorprender dónde estés de aquí a un tiempo. Pero díselo al Señor. Señor, aquí estoy, envíame a mí. Envíame a mí, Señor. Padre, queremos gastarnos por lo eterno. Perdónanos si nos hemos gastado por lo temporal. Aunque tú, Señor, nos permites tener todas las cosas para que las disfrutemos y para que las utilicemos como recursos para la expansión de tu reino, nos invitas a que no pongamos como prioridad otra cosa sino a ti, tu reino, tu justicia. Ayúdanos a poner como prioridad tu reino y tu justicia, para que todas las demás cosas que a veces son añadiduras, pero las estimamos como prioridad, las podamos recibir y puedan tener en nuestra vida el lugar apropiado, mientras te damos a ti la primacía de nuestra vida. En el nombre de Jesús. Señor, ponemos ante tus pies nuestras profesiones, ponemos delante de ti nuestros trabajos, ponemos delante de ti, rendimos el tiempo, el bien más grande que tú nos has dado en nuestra vida, el tiempo, lo ponemos delante de ti porque el tiempo es tuyo. Tú decides hasta cuándo serán nuestros días. Así que no controlamos ni siquiera eso. Por lo cual lo ponemos ante ti. Perdónanos por habernos creído dueños de nuestro tiempo. Somos administradores de la vida, del tiempo, de los recursos. Perdónanos si hemos utilizado nuestros talentos y habilidades para poder alcanzar éxitos terrenales, mas no así los hemos invertido para tu reino. Perdónanos, Señor. Ayúdanos, Padre amado, porque si bien es cierto que nos has dado capacidades y dones para que a través de ellos nos ganemos el pan diario, trabajemos, hagamos la diferencia en la sociedad, también nos has dado esos talentos y habilidades para que te honremos a ti y para que otros puedan ser testigos de tu grandeza, de tu salvación. Y la iglesia, Señor, que permanecerá para siempre, pueda ser edificada aquí en Arlington y en cualquier lugar donde tú nos lleves. Señor, levanta un ejército de hermanos y hermanas dispuestos a amarte a ti primeramente y a comprometerse con tu reino. A no, Señor, darte lo que sobra, sino a darte las primicias. Danos el corazón de Abel.
Perdónanos, Señor, si en relación a la iglesia hemos tenido el corazón de Caín, que tuvo solamente la disposición para cumplir, mas no para entregar lo mejor. Tú entregaste lo mejor por nosotros. Ayúdanos a entregar lo mejor por ti. Ayúdanos a tener esa perspectiva de vida para que, Señor, tu nombre sea exaltado en las naciones y toda lengua confiese que tú eres el Señor. Padre, si entre nosotros hubiera alguien que todavía no te conoce, que de momento escucha esta palabra y es inquietado por tu espíritu al arrepentimiento, oh Señor, toca el corazón. Toca el corazón. Si hoy tú estás entre nosotros, siempre me gusta hacer este llamado y todavía no has puesto tu confianza en Jesús para salvación. Todavía eres un simpatizante, te llama la atención esto de Jesús, pero reconoces que necesitas el perdón de tus pecados y que has andado lejos de Dios. El Señor te llama, murió por ti en la cruz, resucitó al tercer día para perdonar tus pecados, darte una vida nueva. Recibe esa vida. Si eres tú el que hoy estás aquí, necesitas esa vida nueva de Dios, ese perdón, esa paz, esa reconciliación. Levanta tu mano ahí donde estás para que podamos orar por ti. Para que podamos orar por ti. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Bendito eres para siempre. Señor, oramos y clamamos a ti para que tú obres, Señor. Para que tú obres en el corazón. Para que tú obres en el corazón, Señor. Para que hagas lo que nosotros no podemos hacer en nuestras propias fuerzas. En el nombre de Jesús, bendice a tu iglesia. Y bendice a todos aquellos que, por voluntad propia, desean invitarte a que seas el Salvador de sus vidas. En el nombre de Jesús. Si tú estás recibiendo a Jesús, puedes hacer esta oración conmigo. Y luego te puedes acercar a mí al final. Señor, te recibo como mi Salvador. Me arrepiento de mis pecados. Díselo al Señor. Ayúdame a amarte. Ayúdame a seguirte. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y dame la oportunidad, Señor, de vivir para tu gloria, no para la mía. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, Padre. Qué bueno el Señor. Vamos a darle un aplauso al Señor. Antes de que nos vayamos, hay un anuncio importante. Mientras Mauricio se prepara para despedirnos, quiero anunciar algo. Estamos teniendo un gran desafío. ¿Saben cuál es el gran desafío que tenemos? Es el desafío de necesitar personas que digan, heme aquí, yo quiero ayudar en el transporte. Quiero recordar que el transporte de nuestra iglesia, para todos los que se sirven del mismo, es un privilegio que usted tiene y un gozo para nosotros proveerlo. Pero hay unas pautas que es importante que aquellos que se proveen, que se sirven que se benefician de ese servicio, deben tener claro. El primero, usted si quiere transporte para un domingo, llame antes de las 9 el sábado. Amén. Puede que la misericordia de Dios toque al chofer, pero mis instrucciones para los choferes es que si el domingo de momento alguien llama y ya hay una ruta establecida, no se va a poder recoger a esa persona. Es bien difícil cuando un hermano que ofrece su tiempo para el transporte tiene que de momento ajustar y llega tarde, se pierde la cadena bíblica. Así que estamos dando con gozo este servicio, pero los que se benefician, amados, necesitamos que en ese sentido consideremos a los choferes, ¿ok? Hasta el momento, ¿sabes qué tenemos como chofer? Tenemos un hermano solamente. Hay otra hermana que se ofreció y dijo, yo puedo ayudar, mi hermana Elizabeth, pero necesitamos choferes, ¿ok? Que tengan licencia. Para que el seguro nos cubra si hay un accidente. Si usted, hermano, desea ayudar, acérquese aquí a este caballero. Miren, ese caballero guapo y elegante que está ahí, esposo de esa señora que está atrás. Acérquese ahí a él. Acérquese ahí a él y dígale, cuente conmigo, yo puedo ayudar una vez al mes. Diga, hermano, un domingo al mes que usted ofrende. Si hay 3 personas que dicen, yo ofrezco un domingo al mes, cuenten conmigo, un domingo al mes yo vengo más temprano, yo hago las rutas, ponemos en el chat quién es el encargado. Amén, una vez al mes, qué bendición. Pero para eso se necesita disposición y voluntad del corazón. Así que si usted, yo sé que van a haber muchos, eso va a llover.
Así que tú párate allí, que eso va a tener una fila que de un montón de gente anotándose. Yo sé porque Dios es así. Entonces, y la segunda pauta la repito de nuevo, el horario. Si usted va a beneficiarse a las 9 de la noche antes, y si de momento pasa algo, pues amén. Pero eso de, por ejemplo, pues necesito que lo busquen a las 12, no. Se busca antes de la Academia Bíblica. ¿Está bien? Antes de la Academia Bíblica, así que la persona que vaya a beneficiarse del transporte antes de la Academia Bíblica, para que quien dé el transporte no se pierda eso. ¿Amén? Amén. ¿Algo más que se me quede contar? Venga, voy aquí. Un abrazo, hermanos. Que Dios les bendiga. Bueno, así puesto de pie, vamos a orar. Damos gracias a Dios. Padre, te damos gracias porque eres bueno, Señor, eres maravilloso. Señor, gracias por tu palabra y gracias porque nos hablas a tiempo y fuera de tiempo, Señor. Gracias por cubrirnos con tu gracia y bendice, Señor, al pastor, a su familia, Señor, que dedican el tiempo para escudriñar tu palabra y traernos para que nosotros podamos lograr entender. Padre, te damos gracias y pedimos de que en este tiempo nos bendiga, nos guarde, Señor, a cada uno de los que vamos a salir, Señor, a diferentes lugares, a nuestra casa o convivir, Señor. Que tu presencia sea el que nos lleve con bien y que guarde, Señor, a nuestros hijos en las escuelas. Señor, que seas tú el que guíe, Señor, a los maestros y que ellos puedan dar testimonio, Señor, como hijos tuyos, Señor, a sus compañeros y nosotros como Padre a nuestro trabajo, Señor. Ayúdanos a hacer luz en medio, Señor, de la oscuridad. Gracias te damos, Padre, y te pedimos tu bendición en esta tarde. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén. Y así estamos despedidos, hermano. Que el Señor los bendiga.